a grabar que el Parkinson es un padecimiento que afecta la funcionalidad principalmente de circuitos de los ganglios basales, pero no únicamente, también afecta circuitos corticales y, como veremos a lo largo de la clase, presenta sintomatología motora muy clara, pero no nada más está acompañado de sintomatología motora, sino que también tiene sintomatología claramente cognitiva. Vamos a ver algunos ejemplos de eso en la siguiente clase y en la siguiente, en esta y en la siguiente clase. Entonces, aquí les muestro un paciente que tiene o que muestra varios de los síntomas cardinales de la enfermedad de Parkinson, como son la akinesia, esta dificultad para moverse. Tienen algo que se conoce como bradicinesia, que es el enlentecimiento de los movimientos. Tienen el temblor, que lo vamos a ver muy claramente, ya lo hemos visto. Tienen una incapacidad para iniciar a voluntad, ¿no? Voluntariamente sus movimientos. Y eso también hace que tengan problemas de postura, o también estos están implicados en problemas de postura, mantenimiento del equilibrio y patrones de, para poder comandar o manipular, modular patrones de la marcha, ¿no? Entonces aquí tenemos el ejemplo que ya habíamos visto, el paciente que está temblando, y nuevamente la persona que lo está ayudando le pone, ¿no? Un pie, una marca en el piso. Es más, si me regreso un poco aquí, podemos ver aquí a este otro paciente que también tiene freezing of gait, ¿no? Y obsérvese cómo está, le ponen también marcas, ¿no? En el piso, para que él se guíe con ellas, y eso les ayuda a moverse, lo cual indica que al tener un estímulo externo, pueden de alguna manera salir de esa actividad neuronal que les impide moverse, ¿no? Tiene el temblor de las manos, típico de la enfermedad de Parkinson. Tiene rigidez, y vamos a ver en un momento, le cuesta trabajo, no puede mantener muy bien el equilibrio, como pueden ver aquí. Cuando veamos las siguientes clases, el control de la postura y del equilibrio. Obsérvese aquí cómo tiene la postura encorvada normalmente. Está tratando de girar a la izquierda y está con una postura encorvada y no puede hacer el movimiento de giro. Y todo esto cambia en el momento en que las investigadoras ponen al paciente sobre una bicicleta y lo avientan, y a ver si no se cae, ¿no? Y el paciente no se cae, sino que al contrario, inmediatamente no se aprecia un temblor en las manos. El movimiento es bastante fluido. Luego después, aquí algo que les había mencionado también, en este preciso instante, el paciente gira, hace el movimiento de la cabeza, como vimos en la otra parte del video. En esta parte de aquí, el paciente, en este momento, el paciente está tratando de girar su cuerpo y no puede hacerlo, y vean cómo él simplemente, al estar en ese estado de rigidez, no puede mover el cuello, pero cuando está en la bicicleta, sí puede mover el cuello. Lo vemos que lo va a mover antes, ¿no? Entonces, todo lo que hemos visto en la clase, ¿no? Entonces él va a transportar su cuerpo hacia acá. Todo lo que hemos visto en la clase hasta el momento, el plan motor, ¿no? El sistema de reflejos, los patrones de actividad en la médula espinal que generan ritmos, todos en este momento parecen estar intactos. Si uno lo viera, inclusive andando así en las calles de Holanda, ¿no? Esto es en Holanda, pues diría, miren una persona cómo va tan hábilmente en la bicicleta, gira, regresa la cabeza y luego da la vuelta que requiere.
Nuevamente, si recordamos nuestras clases anteriores de patrones de movimiento cíclico, obsérvese cómo él ahí se levanta, ¿no? En la bicicleta para agarrar más velocidad, es decir, cambia automáticamente, bueno, no automáticamente, voluntariamente cambia el patrón de actividad cíclica. Eso hace un cambio en su postura, va a tener que hacer un cambio en el centro de masa, que vamos a ver un poco más en la clase siguiente, y puede mantener el equilibrio. Y entonces aquí va a frenar y luego baja de la bicicleta y va a regresar a la típica postura del paciente parkinsoniano, ¿no? Le dicen, ahora muévase un poco, vuelve a encorvarse y nuevamente tiene esa marcha corta, ¿no? Típica de los pacientes parkinsonianos, ¿no? Entonces ahora voy a compartirles la pantalla de la presentación, como lo hacemos todas las clases. Y voy a cerrar todos los otros programas para que no tengamos ningún problema de conexión. Ok, entonces aquí nada más resalto, ¿no? El artículo que se publicó en este New England Journal of Medicine y entonces nos muestran, ¿no? El paciente, qué tipo de paciente es y nos ponen aquí que es curioso cómo tiene la capacidad, ¿no? De poder mover de manera rítmica sus extremidades y de hecho recuperar muchísimas de las capacidades que ya se consideraban perdidas. A eso lo llaman ellos una paradoja cinética, ¿no? Sí, una paradoja cinética, quizás sería la mejor traducción para eso, ¿no? Y entonces dicen ellos podría estar explicada porque los pedales que están moviéndose de manera cíclica pueden actuar como un marcapasos externo, ¿no? Alternativamente, los mecanismos de control motor involucrados en la marcha, comparados con otras actividades que involucran a las piernas, como el ciclismo, pueden ser afectados diferentemente por la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, luego ya ellos nos dicen que el andar en bicicleta nos ofrece una aproximación útil para entrenar y ejercitar a los pacientes con Parkinson que están grounded, le ponen ellos, pues, que están como anclados, ¿no? Que están anclados con una severa parálisis del movimiento o de la marcha, ¿no? Entonces, exactamente, entonces nos pregunta Bárbara si el paciente podría realizar otros movimientos rítmicos. Sí, o sea, el experimento dice que sí, ¿no? O sea, el experimento dice efectivamente eso, podría realizar otros movimientos rítmicos y de hecho encontrarán que mucha de la terapéutica que se utiliza de rehabilitación para pacientes con Parkinson, muchos de los ejercicios que se les ponen son en albercas, por ejemplo, ¿no? En una piscina, en donde un problema que se ve un poco claro es que el sistema de los ganglios basales está involucrado en mantener o hacer el control, una especie de modulación continua, todavía no lo sabemos muy bien, ¿verdad? Pero una especie de modulación continua sobre el control de la postura. Y el control de la postura es definitivamente luchar continuamente contra las fuerzas de la gravedad. Entonces, cuando una persona está en una piscina, es curioso que se ha reportado que los pacientes están temblando, ¿no? Y en cuanto entran a la piscina, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos significativamente dejan de temblar. Porque alguien sugeriría, ¿no? Se sugiere que al estar en la piscina, se tiene que luchar mucho menos contra la fuerza de gravedad, el agua está ayudando a eso, y entonces automáticamente cambia los patrones de movimiento del paciente. Entonces, muy buena pregunta. Entonces, esos ganglios basales, ¿no? Como lo vemos aquí, y ya teniendo en cuenta todas nuestras clases que hemos visto hasta el momento,
los ganglios basales los podemos definir, ¿no? Así la definición que les voy a pedir, quizás, no lo sé, en el examen, sería que ¿qué son esos ganglios basales? Pues son un grupo de núcleos subcorticales. Hasta el momento de la clase hemos visto puros núcleos corticales y de la médula espinal, ¿no? Y en este momento, pues vamos a ver un complejo, un grupo de núcleos subcorticales, supraespinales, ¿no? Un grupo de núcleos subcorticales, supraespinales, que están involucrados, evidentemente, en el control motor. Están involucrados en el control motor. Como vemos en el caso del paciente, parecieran estar muy involucrados en el control de movimientos voluntarios, ¿no? También nos muestra el hecho, la incapacidad que tiene los pacientes de echar a andar movimientos rítmicos, nos indica pues que todas las esferas del control del movimiento que hemos visto a lo largo de la clase estarían de alguna u otra manera afectadas o moduladas por la participación de los ganglios basales, ¿no? Veremos también que están altamente involucrados en asociaciones rápidas de estímulos-respuesta, le llamamos asociaciones sensoriomotoras, ¿no? Hemos visto a lo largo de la clase que el movimiento puede definirse, el movimiento humano puede definirse como una serie de transformaciones sensoriomotoras complejas, ¿no? Es decir, tenemos que transformar o en base a una sensación de cómo están nuestras articulaciones, nuestros músculos, etcétera, para poder llegar a algún lugar. Entonces, los pacientes parkinsonianos pues tienen muchos problemas, ¿no? Para tener movimientos de alcance, tienen una sintomatología que se conoce como la dismetría, que quiere decir que pueden apuntarle bien, ¿no? A algún objetivo que hemos visto, tienen su plan motor intacto, pero al momento de ponerlo en práctica, al momento de realizar la cinética inversa, no la cinemática, la cinemática, sino la cinética inversa, ya de poner en práctica el movimiento para hacer un movimiento de alcance, entonces ahí empiezan los problemas. Están altamente involucrados esto es muy, muy importante, están altamente involucrados en procedimientos, en habilidades y en hábitos, ¿no? Entonces, eso que les pongo aquí, ¿no? Todas estas esferas del control del movimiento que están aquí en esta parte, ¿no? Las podemos combinar ya después de haber visto tantas cosas del control del movimiento a lo largo de la clase, pues ya podemos decir, por ejemplo, un baile, ¿no? No requieren únicamente de tener un sistema de nuestros reflejos clarísimos para poder mantener la postura. Ya saben que los reflejos son importantes, ¿no? Para mantener nuestra postura, no, sino también requiere recordar los pasos de baile, ¿no? Sintonizarnos con la música, como hemos visto con regiones corticales, etcétera. Pues todo eso se conoce como un procedimiento, ¿no? Ese procedimiento no nada más implica las acciones motoras, ¿no? No implica nada únicamente el acto motor, sino implica también el recordar una serie de pasos, ¿no? Y además de todo, implica recordarlos en el momento adecuado, ¿no? Veremos que, por ejemplo, los pacientes que tienen esquizofrenia, que desarrollan algunas psicosis, ¿no? Normalmente algunos o muchos de esos padecimientos de orden más cognitivo afectan importantemente a los ganglios basales y, por ejemplo, los pacientes desencadenan procedimientos o secuencias de movimientos, si queremos llamarlo así, procedimientos en contextos inadecuados, ¿no? Entonces eso, pues rápidamente al expresar si estuviéramos aquí en vivo tomando la clase y de repente yo me pusiera a bailar, ¿no? Y no me pusiera a bailar, pero no como para mostrar algo relativo a la clase, pues dirían, ay, pues es el contexto inadecuado, ya se está volviendo loco el profesor. Entonces,
esos procedimientos, ¿no? Detectar los contextos adecuados, etcétera, parece estar muy involucrados los ganglios basales. También se conoce, también sirven para crear hábitos, ¿no? Tanto hábitos cognitivos como hábitos motores. Lo vamos a ver en detalle a lo largo de la presentación. Y estos ganglios basales, cuando su funcionalidad se afecta, ¿no? En la patología, entonces tenemos padecimientos tales como la enfermedad de Parkinson, en donde ya vimos cuáles son un poco sus síntomas y les vamos a ver un poco más en detalle. La enfermedad de Huntington, en donde el paciente o los pacientes tienen una incapacidad de moverse y en ese caso tienen movimientos o coreas, ¿no? Corea de Huntington también se le conoce, como que no pueden controlar claramente sus movimientos y tienen movimientos balísticos que no pueden controlar, ¿no? Y surgen en momentos en los que no deben surgir. También está aquí no les puse, pero también está el síndrome de Tourette, ¿no? Gilles de la Tourette, que dice que esos pacientes turéticos, pues, presentan secuencias de movimientos que implican también secuencias de movimientos verbales, ¿no? Que producen un tipo de, pues, palabras, ¿no? Que normalmente son ofensivas, etcétera, y se presentan en contextos inadecuados. Trastornos de tipo obsesivo-compulsivos, ya veremos que hay algunos, claramente la funcionalidad de los ganglios basales está implicada en esto, y inclusive en procesos de adicción, la región más ventral de los ganglios basales, que veremos de dónde recibe información, está muy implicada en procesos adictivos. Entonces, esos ganglios basales, ¿no? Se los presento aquí. Esto que vemos en esta diapositiva es un corte coronal de cerebro de humano del lado izquierdo. Es un corte coronal. Y aquí del lado derecho les presento un corte sagital de cerebro de primate, no humano, de un monito, y un corte sagital de cerebro de rata, ¿no? Y entonces, en el lado izquierdo tenemos los núcleos que componen principalmente a los ganglios basales en el humano. El primer núcleo es este núcleo naranja. Obsérvese, esto sí va a venir definitivamente en el examen, ¿verdad? ¿Cuáles son los núcleos que componen a los ganglios basales? Entonces, el primer núcleo es este núcleo naranja que está aquí, esta parte que se ve más lateral, ¿no? Y está dividida en este caso, ¿no? En realidad, vean cómo pasa aquí pasa un haz de fibras, ¿no? Que se conoce como la cápsula interna, y está dividiendo al núcleo principal de los ganglios basales en dos. En los primates, esa cápsula interna que se ve aquí y que se ve aquí en el corte sagital es esta región blancuzca. En este caso se ve aquí esta región muy blancuzca. Esa es la cápsula interna. Aquí hay una cápsula interna. Está dividiendo en dos al principal núcleo de los ganglios basales que le llamamos el estriado, el núcleo estriado, ¿no? Se le llama núcleo estriado porque si alcanzan a ver un poquito, aquí se ve mucho más claro en el roedor acá abajo, ¿no? Tiene como estrías, tiene como rayitas que se ven así. Esas estrías se le llama por eso el núcleo estriado, y ese núcleo estriado está dividido en dos partes anatómica y funcionalmente diferentes, que se conocen como la región del putamen y la región del caudado. Entonces, si lo viéramos en este corte, aquí lo vemos en un corte coronal, el putamen está más ventral y el caudado está más dorsal. Si lo vemos en un corte sagital, el putamen quedaría aquí más ventral y luego le crece a esa bolita, ¿no? A ese núcleo estriado, que es como una bolita así, le crece como si fuera una colita, la cauda, ¿no? La región caudal va hacia la parte más posterior,
se extiende hacia la parte posterior, y esa región más dorsal y que se extiende hacia la parte posterior se le conoce como el caudado. Entonces, entre los dos forman al estriado, al núcleo estriado. Aquí, en este dibujo que dice ganglios basales aquí, esta región de aquí abajo sería el putamen, y esta colita que se ve por acá sería el caudado, ¿no? Entonces, ese es el principal núcleo de entrada de los ganglios basales. En primates, el estriado se divide en el putamen y el caudado. Mientras que en los roedores no tenemos esa cápsula interna dividiendo a el estriado. Entonces es un núcleo completo que se ve aquí muy oscuro. Es esta región enorme aquí, ¿no? Y obsérvese, esta es una tensión contra acetilcolinesterasa. Está tiñendo neuronas colinérgicas, no, bueno, más bien enzimas que degradan a la acetilcolina y que se encuentran altamente expresadas en el estriado. Entonces obsérvese cómo se ve muy negrito esto, ¿no? Esta región es el estriado, es el principal núcleo de entrada, es idéntico, bueno, casi idéntico al de los primates, con la diferencia de que no le cruza la cápsula interna por el medio. En el caso de los roedores, la cápsula interna pasa como por aquí a un lado, ¿no? Es esta región que está por acá, es este haz de fibras, y ahorita vamos a ver qué tipo de fibras lleva esa cápsula interna. Entonces, el primer núcleo, y mucha gente considera como el núcleo más importante de los ganglios basales, es el estriado, que en primates es putamen y caudado. Después, tenemos a otro núcleo que está aquí abajo, obsérvese aquí, nos ponen al globo pálido, le llaman globo pálido porque si observan en esta tinción, aquí en el corte coronal de primate, este sería el caudado y el putamen, y luego aquí hay una región que se ve un poco más clarita, un poco más pálida, ¿no? Y entonces, en roedores sería esta región de aquí, y efectivamente se ve más pálida, ¿no? Entonces, se le conoce a esa región como el globo pálido, globus pallidus. Así lo encontrarán, el globo pálido en español, y lo encontrarán en inglés y en otros idiomas, todos le llaman globus pallidus, viene del latín, es porque efectivamente, histológicamente se ve una región menos densa, más pálida. Ese globo pálido lo vamos a dividir en dos regiones, el globo pálido externo, que sería el que está más hacia la parte lateral, y el globo pálido interno, que sería el que está más medial, ¿no? Entonces, globo pálido externo, globo pálido interno. Aquí en el corte coronal vemos cómo está el caudado y el putamen. Después aparece el globo pálido externo, y después aquí en amarillo tendríamos al globo pálido interno. Es un núcleo bastante grande el globo pálido interno en primates, ¿no? Y en roedores tenemos al estriado, que también en roedores, o sea, como no hay división, la gente lo conoce como caudado putamen. De hecho, si ustedes alcanzan a ver aquí, dice STR de estriado y entre paréntesis CPU, ¿no? Entonces, caudado putamen. Luego tendríamos al globo pálido externo aquí en azul, en esta región, que sería esta parte de acá arriba. Y luego después, dentro de la cápsula interna, esa es una diferencia muy importante entre los roedores y los primates, es que el globo pálido interno o las neuronas que componen al globo pálido interno en los primates no están pegadas así inmediatamente como se ven acá en los primates, sino que en los roedores están como metidas dentro de la cápsula interna, y esa cápsula interna es un haz de fibras nerviosas, y eso también se le conoce como un pedúnculo, ¿no? Entonces, porque ustedes verán, por ejemplo, que tenemos en la región del cerebelo, por acá atrás, haces de fibras que llevan información del cerebelo hacia la médula espinal para controlar la locomoción, por ejemplo, y esos haces de fibras se les conocen como los pedúnculos cerebelosos, ¿no? Entonces, cada que vean un haz de fibras gruesos, también anatómicamente los anatomistas le llaman pedúnculo, y entonces este pedúnculo que está aquí
y que se conoce como la cápsula interna, dentro tiene al globo pálido interno y en roedores, por lo tanto, se le conoce al globo pálido interno como el núcleo entopeduncular que está dentro de la cápsula interna. ¿Ok? Entonces es un núcleo entopeduncular, globo pálido externo, núcleo entopeduncular y después ambas especies prácticamente estas ganglios basales son estructuras altamente conservadas en todas las especies, en muchísimas. Las tienen los reptiles, las aves las tienen de una manera prácticamente con algunas diferencias, pero se reconocen prácticamente todos los núcleos de los ganglios basales, ¿no? Entonces, tenemos entonces el estriado formado por el caudado putamen, el globo pálido externo, globo pálido interno, que en los roedores le llamamos el núcleo entopeduncular, y después tenemos al núcleo subtalámico, porque está por debajo del tálamo. Recuerden ese tálamo, ¿no? Que tiene regiones motoras y que tiene regiones sensoriales y regiones que le vamos a llamar inespecíficas, ¿no? Ese tálamo que está aquí grandote en humanos y está gigantesco aquí en roedores, este es el tálamo. En roedores sería esta pelotota que está aquí. Ese tálamo, por debajo del tálamo hay un núcleo que se conoce como el núcleo subtalámico. Y ese núcleo subtalámico también forma parte de los ganglios basales. Después del núcleo subtalámico tenemos una región, aquí se ve grande, grande en primates, también es grande relativamente en los roedores, que se conoce como la substancia nigra. Y la substancia nigra, si ustedes la observan al microscopio, ¿no? Es una región que se ve, estaría aquí, obsérvese, es esta región de aquí, ¿no? Esa substancia nigra, podemos dividirla en dos, la substancia nigra pars compacta, ¿no? Aquí en este corte coronal no se aprecia la substancia nigra porque ya estaría ya un poco más acercándose hacia las regiones mesencefálicas, entonces no se alcanza a ver en este corte, estaría un poco más abajo la substancia nigra, entonces nos ponen el corte del mesencéfalo y tenemos a la substancia nigra que la dividimos en dos partes. Una región que le decimos la substancia nigra reticulata, también la encontrarán como pars reticulata, parte reticulata, la sustancia nigra en su parte reticulata y la sustancia nigra en su parte compacta, pars compacta. Entonces, esa sustancia nigra es muy importante porque esa división pars compacta y pars reticulata quiere decir que en la reticulata, hay un tipo de neuronas que son neuronas GABAérgicas, ahorita vamos a ver todos los detalles, mientras que en la compacta hay neuronas dopaminérgicas, ¿ok? Entonces, resumen general. Los ganglios basales son un grupo de núcleos subcorticales que se encuentran involucrados en todas esas funciones motoras y están compuestos por el estriado, que podemos dividirlo en el caudado y en el putamen, el globo pálido externo e interno, el núcleo subtalámico, la substancia nigra pars reticulata y la substancia nigra pars compacta. El núcleo estriado, el globo pálido externo, el globo pálido interno y la substancia nigra pars reticulata son núcleos en donde sus células principales son GABAérgicas. A diferencia de otras regiones cerebrales, por ejemplo, la corteza. Alguien que me diga qué tipo de neuronas son las principales en la corteza cerebral. A ver, alguien que diga, las neuronas corticales principales son las... ¿Qué serán? Nadie. Esa es una diferencia importante de los ganglios basales con otro tipo de organizaciones. ¿Alguien?
¿Cuál es las neuronas principales corticales? Neuronas de proyección, por ejemplo, esas neuronas de la corteza cerebral que van por el tracto piramidal, ¿de qué naturaleza o de qué linaje son? ¿No? ¿Excitatorias? Eso, excitatoria, ¿y eso cómo le, o sea, qué neurotransmisor liberan entonces? Glutamato. Exactamente, Silvia, muy bien. Entonces, en la, aquí estoy apuntando, ¿eh? Entonces, en la mayoría de todas las regiones corticales, en muchos otros núcleos, el hipocampo, ¿no? La amígdala, ¿no? Varios núcleos importantes, las neuronas principales son glutamatérgicas, son excitatorias. La diferencia una diferencia importante con los ganglios basales es que las neuronas principales de la mayoría de los núcleos son neuronas inhibitorias, son GABAérgicas. Ahorita vamos a ver las proporciones. En el estriado es desproporcionadísimo. En la corteza tendremos alrededor de 60 a 70% de neuronas glutamatérgicas y el otro 30 serán interneuronas que normalmente son GABAérgicas. Mientras que en el estriado, las neuronas principales, que son GABAérgicas, constituyen alrededor del 92 al 95%. Es decir, es una cantidad enorme de células GABAérgicas. El globo pálido externo, el globo pálido interno, todas sus neuronas son GABAérgicas, inhibitorias. La sustancia nigra pars reticulata, su inmensa mayoría de neuronas son GABAérgicas. Y la diferencia con el núcleo subtalámico es que el núcleo subtalámico es el único núcleo de los ganglios basales que es glutamatérgico. Entonces, GABA en el estriado, GABA en el globo pálido externo, GABA en el globo pálido interno, GABA en la sustancia negra pars reticulata, glutamato en el núcleo subtalámico. Y en la sustancia negra pars compacta, ¿no? Ahí esas neuronas son principalmente dopaminérgicas. ¿Cuál es la característica principal histopatológica? Vamos a llamarle así, la característica histopatológica principal de la enfermedad de Parkinson es que mueren las neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra pars compacta. Solo esas neuronas se mueren. En la enfermedad de Huntington, lo que muere son las neuronas GABAérgicas del estriado. Entonces, hay sus diferencias muy importantes, ¿no? O sea, en una muere la dopamina de aquí abajo, de la sustancia negra pars compacta, que estaría enviando dopamina a todos lados de los ganglios basales, y en el otro caso estarían muriendo las neuronas GABAérgicas del estriado. Ok, entonces, esas son las características generales, ¿no? Anatómicamente generalizadas, ¿no? De los ganglios basales. Muy idéntico, igual, lo encontrarán en los felinos, ¿no? Muy similar lo encontrarán en los reptiles, ¿no? Hay gente inclusive que estudia en tortuguitas, ¿no? Los ganglios basales, ¿no? Porque están igualitos prácticamente. Y en aves muy similares también. Entonces son estructuras altamente conservadas, inclusive en aquellas viboritas que vimos en la locomoción, ¿no? Que se llamaban las lampreas, ¿no? Esas víboras ahí raras, ¿no? Que se comen, ¿no? Los españoles, esas lampreas también tienen esa organización muy similar, ¿no? Entonces, eso son estructuras subcorticales altamente conservadas, evolutivamente hablando. Ok, entonces, aquí les muestro un corte coronal. Esto es una información muy relevante porque ya nos va a hablar un poco acerca de la función de los ganglios basales o de cómo se estarían organizando para funcionar. Entonces, este es un corte coronal aquí. Este es un artículo viejito, ¿no? De Oorschot, de 1998. Sí, entonces, está como que ahí, pues no sé por qué, ¿no? El corte debería parecerse mucho más a esto, pero se ve así un poco
poco curioso, ¿no? Ay, aquí me acaba de llegar un mensaje, perdón. Entonces, aquí los ganglios basales, ay, Dios. Entonces aquí los ganglios basales los vemos en el corte sagital y tenemos al caudado putamen o estriado, de aquí como esta pelotota, ¿no? Y luego aquí tenemos al globo pálido, y luego después del globo pálido, aquí nos muestran el número 1 sería el núcleo entopeduncular o el globo pálido interno. Luego el núcleo subtalámico estaría aquí, el núcleo subtalámico estaría aquí, y luego la sustancia nigra pars reticulata sería este número 3, aquí como esta semillita, y ahí alrededor de ella la sustancia nigra pars compacta. Y lo que observamos es que Oorschot, en su trabajo de 1998, hizo un esfuerzo por contar el número de neuronas que tenía cada uno de esos núcleos, ¿no? Entonces ya podemos ver ahí por qué el estriado o caudado putamen es considerado el núcleo más importante. Ese caudado putamen tiene alrededor de 2.7, 2.8 millones de neuronas en el estriado, vamos a decir el estriado estos núcleos, vamos a imaginarlo como que es unilateral, así que esto lo podríamos multiplicar por 2 porque tiene un lado derecho y un izquierdo, ¿no? Pero más o menos así, ¿no? Un estriado tiene 2.8 millones de neuronas y obsérvese cómo el globo pálido, el núcleo entopeduncular, el núcleo subtalámico y la sustancia negra tienen considerablemente muchísimo menos neuronas, ¿no? O sea, alrededor del 1%, ¿no? de neuronas. El globo pálido, el estriado tiene 3 millones de neuronas y después de ahí el globo pálido tiene 46,000 únicamente en la rata. En el globo pálido interno o entopeduncular tiene solamente 3,200 en los roedores y el subtalámico tiene 13,600, mientras que la sustancia nigra pars reticulata tiene 26,000 y la compacta tiene alrededor de 7,200. Entonces, ¿cómo es que además en esta diapositiva se ve algo también ya de qué es lo que estaría ocurriendo aquí? Vemos varias flechas por todos lados, ¿no? Entonces ya nos dice que la corteza, las regiones corticales, y ahorita vamos a ver cuáles, las regiones corticales envían información hacia los ganglios basales, en donde la información llega principalmente al estriado, a ese núcleo grandotote de 3 millones de células en roedores, llega ahí, luego de ahí la información viaja a través de los ganglios basales, lo vamos a ver en detalle, hasta llegar a los núcleos de salida de los ganglios basales, que son la sustancia negra pars reticulata y el globo pálido interno. Ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Y luego de ahí la información va a ir hacia el tálamo o hacia el tallo cerebral. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, todo ese flujo de información a través de los ganglios basales, ¿no? Pues ya por el número de neuronas que tiene cada núcleo, podemos imaginarnos, ¿no? Que la mayor cantidad de operaciones computacionales que realizarán los ganglios basales pues estarán ocurriendo en el núcleo principal, en el estriado, mientras que los otros núcleos pues tendrán funciones que iremos tratando de ver como más o menos importantes, y al final, por ejemplo, algo que es muy llamativo, ¿no? Es que la sustancia nigra pars compacta, que si se muriera, ¿no? En la enfermedad de Parkinson, empieza a presentar síntomas motores evidentes. O sea, los pacientes ya acuden al médico pensando que tienen algo o que algo raro les está pasando con respecto al control motor, y entonces es cuando ya empiezan a presentar sintomatología motora que les molesta y sospechan ya que algo tienen, cuando han muerto
o se ha calculado que ha muerto más del 70 u 80% de las neuronas del, de la sustancia negra pars reticular, pars compacta, ¿no? O sea, si le hiciéramos caso a este esquemita, ¿no? Tendrían que morir más de 5,000 neuronas de este núcleo, o sea, con 2,000 neuronas, alrededor de 2,000 neuronas en este núcleo, el animal se mantendría sin mostrar daños conductuales muy evidentes, ¿no? Eso es lo que ocurre en los parkinsonianos. Ahora, esta cantidad de neuronas en cada uno de los núcleos no son obviamente los mismos. Los gatos tienen más neuronas, los primates tienen más neuronas en general, ¿no? Conforme el cerebro se va haciendo más grande, ¿no? Nosotros evidentemente tenemos mucho más neuronas en estos núcleos, pero las proporciones son muy similares. Es decir, siempre vamos a encontrar que el principal núcleo, el estriado, el caudado putamen, tiene la mayor cantidad de neuronas, el globo pálido es el que sigue, ¿no? Y una diferencia que sí vamos a encontrar relativamente clara entre los primates y los roedores es que en nuestro caso, en los primates, el globo pálido interno tiene muchas más neuronas en los primates que lo que tiene en los roedores, ¿no? Entonces, en los roedores el globo pálido interno es muy chiquito, mientras que en los primates es mucho más relevante. Sabemos que el globo pálido interno tiene información muy importante con respecto a el control lo vamos a ver en un momento, de funciones que tienen que ver, por ejemplo, con la cara, la musculatura de la cara, y veremos que uno de los síntomas, por ejemplo, de los parkinsonianos es que pierden un poco o un mucho la expresión facial. Entonces, esos núcleos de los ganglios basales pues están en esas proporciones, en número de neuronas, ¿no? Y ya más o menos sabemos cuáles son, reciben información de la corteza, pero también del tálamo, y la información fluye de la siguiente manera. Aquí les voy a poner, esto sí o sí viene, es lo que más me interesa que entiendan, esa anatomía general de los ganglios basales. Luego después que entendamos un poco de funcionalmente cómo estarían actuando. Esto le conocemos nosotros como el modelo clásico de funcionalidad de los ganglios basales, ¿no? Entonces, muy probable que se les pregunte, en el modelo clásico de los ganglios basales, ¿qué estaría ocurriendo si X? ¿Qué estaría ocurriendo si Y? Ahorita les vamos a ir viendo. Entonces, en el modelo clásico de los ganglios basales, ya de la funcionalidad de los ganglios basales, la información viene de la corteza, aquí dice corteza cerebral, ¿no? Esta caja enorme que nos vemos aquí es la corteza cerebral, viene de la corteza cerebral y envía proyecciones glutamatérgicas, como bien nos lo dijo Silvia, envía proyecciones glutamatérgicas hacia el núcleo principal de los ganglios basales, que es el estriado. Aquí está. Luego, ese estriado va a enviar su información hacia los núcleos de salida de los ganglios basales, que aquí en que es de 1989, yo no sé si ya a lo mejor algunos de ustedes todavía no nacían cuando Alvin publicó esto, ¿no? Yo era muy chiquito, estaba ahí, creo que yo, ahí en el kinder, no, ya un poco más grande, no, ya estaba en la primaria, y ya Alvin había publicado este modelo. Entonces dice que la información del estriado va a fluir a través de dos vías. Una, anatómicamente, nada más por cómo están las conexiones anatómicas, una vía directa. Este es el modelo clásico, pero aquí la verdad que lo dibujaron muy, muy arrevoltijado. Entonces, más bien, vamos a verlo aquí. Observemos nada más el panel A, ¿ok? El panel A. No veamos todavía el B, veamos solamente el panel A. Entonces, aquí en este panel A, la información viene de la corteza hacia el estriado, y del estriado la información va a fluir en dos vías. Una vía que le conocemos como la vía directa, ¿y por qué le llamamos la vía directa? Porque los axones de un tipo de neuronas que ahorita vamos a ver, principales del estriado, va a enviar axones directamente hacia los núcleos de salida de los ganglios basales, ¿no? Entonces, ya que conocemos cuáles son los núcleos de los ganglios basales,
Ya les venía diciendo que el núcleo principal de entrada es el estriado. Y luego, los núcleos principales de salida serían el globo pálido interno y la sustancia nigra pars reticulata. ¿Ok? Entonces, la reticulata y el globo pálido interno serían los núcleos de salida. ¿Y hacia dónde salen? Salen hacia regiones motoras del tálamo y además también hacia regiones, aquí no nos pintan esa flecha, ¿no? Pero también hacia regiones mesencefálicas y del tallo cerebral. Entonces, los ganglios basales salen hacia el tálamo, regiones motoras del tálamo, y del tálamo regresan a la corteza. Mucho ojo. Los ganglios basales no, a diferencia de la corteza, no van a controlar el movimiento directamente proyectando hacia la médula espinal, como sí lo hacía la corteza, ¿no? La corteza manda a través del tracto piramidal, ¿no? Manda en dos vías, ¿no? La córtico-espinal y la córtico-rubral hacia regiones de la médula espinal para controlar el movimiento. Los ganglios basales no. Ellos controlarían el movimiento o estarían ayudando al control motor a través de una proyección hacia el tálamo y del tálamo hacia la corteza, modulando de alguna manera, ¿no? Ahora, la vía directa iría del estriado hacia el globo pálido interno y sustancia nigra reticulata. Aquí les pongo estriado, sustancia nigra pars reticulata, y de ahí al tálamo y al tallo cerebral. Mientras que la vía indirecta enviaría información primero desde el estriado, de manera secuencial, hacia el globo pálido externo, luego hacia el núcleo subtalámico, y del núcleo subtalámico llegaría la información hacia los núcleos de salida, globo pálido interno y sustancia negra pars reticulata. Aquí vemos unas flechitas, ¿no? Con diferentes colores. Rojas corresponden a proyecciones excitatorias, glutamatérgicas. Y azules o obscuras serían proyecciones inhibitorias o GABAérgicas. Entonces, si seguimos la guía que nos entregan estas flechas de colores, ya podríamos saber qué pasa si se activa la vía directa y qué pasa si se activa la vía indirecta. Mucha atención. Esta flecha que se ve como gris claro aquí sería la proyección dopaminérgica desde la sustancia nigra pars compacta, y este es otro núcleo que no está considerado típicamente en los ganglios basales, se llama el área ventral tegmental. No olvídense de ella por el momento, sino que el núcleo, la sustancia nigra pars compacta, estaría enviando información dopaminérgica, ¿no? Aquí nos ponen el modelo clásico hacia el estriado. Entonces, sigamos las proyecciones de la vía directa. Si se activara el estriado y se activaran las neuronas de la vía directa, aquí les voy a pedir que esto va a ser un poco enredado, entonces si no lo entienden o se enredan un poco, me avisan y lo repetimos. Entonces, las neuronas de la vía directa que están en el estriado envían sus axones hacia el globo pálido interno y la sustancia nigra reticulata. Esta es una proyección GABAérgica. Entonces, si se activan las neuronas de la vía directa, lo que harían sería inhibir. Estarían inhibiendo al globo pálido interno y a la sustancia nigra pars reticulata. Entonces, al inhibir a estos núcleos de salida, estos núcleos están enviando proyecciones inhibitorias, GABAérgicas, hacia el tálamo motor. Entonces, si ustedes inhiben a este núcleo, entonces estos núcleos de salida ya no pueden inhibir al tálamo motor. Ya no lo pueden inhibir. Y al no poder inhibir al tálamo motor, se facilitaría el movimiento. Entonces, la vía directa, la activación de la vía directa, estaría relacionada típicamente con la facilitación del movimiento, ¿no? Eso es lo que nos dice el modelo clásico. Se activan las neuronas de la vía directa, entonces al activarse, inhiben al globo pálido interno y sustancia nigra pars reticulata,
y al estos núcleos estar inhibidos, ya no pueden inhibir al núcleo talámico, ¿no? A los núcleos talámicos motores, y entonces al ya no tener inhibición los núcleos talámicos motores ya pueden actuar y comunicarse correctamente con la corteza y facilitar el movimiento. Punto número 1. Si se activara la vía indirecta, entonces se activan las neuronas de la vía indirecta del estriado, inhiben al globo pálido externo. Este globo pálido externo también es un núcleo GABAérgico, como ya se los había mencionado, ¿no? Entonces, se inhibe el globo pálido externo. El globo pálido externo, al estar inhibido, ya no puede inhibir al núcleo subtalámico. Y ese núcleo subtalámico, al ya no estar inhibido por el globo pálido externo, entonces se activa. Y al activarse el núcleo subtalámico, esa es la única proyección glutamatérgica de los ganglios basales. Entonces, al estar activado el núcleo subtalámico, facilita la activación del globo pálido interno y la sustancia negra pars reticulata, ¿no? Entonces, activa a los núcleos de salida, y al activar a los núcleos de salida, estos estarían inhibiendo al tálamo motor. Entonces, al inhibir al tálamo motor, ya no puede comunicarse correctamente con la corteza, y al ya no poderse comunicar con la corteza, se inhibe la producción del movimiento. Entonces, en general, aquí lo vemos, ¿no? Estas flechitas azules que les puse aquí son proyecciones GABAérgicas, las flechitas rojas son glutamatérgicas, y lo único que tienen que hacer es, si yo activo este núcleo, entonces apago al globo pálido externo. Si apago al globo pálido externo, ya no puedo apagar al núcleo subtalámico. Entonces el núcleo subtalámico se activa, y al activarse, entonces estaría activando a la sustancia negra pars reticulata, y al activar a la sustancia negra pars reticulata del globo pálido interno, estos aumentan su inhibición sobre los núcleos talámicos motores y el tallo cerebral, y por lo tanto se inhibe el movimiento. De tal manera que en el modelo clásico, la activación de la vía directa facilita el movimiento, y la activación de la vía indirecta inhibe el movimiento. Ese es el modelo así, clásico, que deben tener muy claro en sus conocimientos, ¿no? Del control motor, ¿no? En los ganglios basales, está la vía directa y la vía indirecta. La vía directa facilita el movimiento, mientras que la vía indirecta lo inhibe. Ahora, ya conforme avanza la literatura, podemos ver que las cosas ya no son tan sencillas como una proyección así nada más. Ya, ahora sí veamos el panel B. Entonces, ya empezaron a salir un montón de flechas, ¿no? Es la reproducción de las flechas. Después de que los investigadores meten la mano ahí, entonces hay una reproducción de flechas, y podemos observar, en primera, que las regiones del tálamo motor que proyectan a la corteza no únicamente proyectan a la corteza, sino que reciben información de la corteza. Es decir, esta es una información recíproca que ya se ha visto que es muy importante para el control motor, esta proyección recíproca tálamo-cortical. Ahora, además el tálamo no anda nada más comunicándose con la corteza, sino que proyecta directamente hacia el estriado, y además proyecta directamente hacia el núcleo subtalámico. O sea, el tálamo proyecta hacia el estriado y hacia el núcleo subtalámico. Ahora, la corteza, que típicamente se consideraba que solamente proyectaba hacia el estriado, ya sabemos que, ¿no? Esta es la vía directa, la vía indirecta. Ya sabemos que regiones motoras corticales, como las que vimos en las clases anteriores, ¿no? La corteza, las cortezas motora suplementaria, la corteza motora primaria, la corteza premotora ventral y dorsal. Esas cortezas, además de enviar información hacia la médula espinal y hacia el estriado, también están dejando proyecciones en el núcleo subtalámico. Esa proyección
de la corteza se conoce como la vía hiperdirecta. O sea, tenemos la vía directa de los ganglios basales que va del estriado al globo pálido interno y reticulata, la vía indirecta, ¿no?, que pasa por los relevos del globo pálido externo, núcleo subtalámico y llega a los núcleos de salida. Y ahora tenemos la vía hiperdirecta que va desde la corteza hacia el núcleo subtalámico. Para complicar todavía más este asunto, el globo pálido externo no nada más recibe información en esta dirección, ¿no?, sino que está recibiendo también información del núcleo subtalámico y además está altamente conectado de manera recíproca con el estriado. Obsérvese cómo el globo pálido entonces estaría, no como dice el modelo así directo, clásico, de que nada más está mandando información hacia el núcleo subtalámico, sino que estaría mandando información hacia el estriado, hacia el núcleo subtalámico y hacia el globo pálido interno. Entonces ese globo pálido externo parece ser un núcleo muy importante porque está recibiendo información de los otros núcleos de los ganglios basales y les está enviando información a todos. Y la sustancia negra pars compacta que estaría enviando la dopamina hacia los diferentes núcleos hacia el estriado, no nada más envía hacia el estriado, sino que ya sabemos que también envía hacia el globo pálido externo, hacia el núcleo subtalámico y también hacia la corteza. Entonces, pues esto ya es una pelotera de conexiones y lo que no sabemos, ¿no?, es específicamente para qué sirve cada una o cada otra, ¿no? Entonces, vamos a ir revisando a través de la clase cuál sería la participación quizás de cada una de estas proyecciones, cómo puede ayudar esto a explicar la sintomatología motora del Parkinson, cómo puede ayudar esto a mejorar la sintomatología motora del Parkinson. Sabemos, por ejemplo, que la estimulación cerebral profunda, se llama, ¿no?, el Deep Brain Stimulation, estimulación cerebral profunda, es una técnica que se utiliza para mejorar la sintomatología motora de Parkinson y es muy útil o ha resultado exitoso cuando los pacientes ya no responden a tratamientos farmacológicos. Entonces, se les hace una operación en donde se implantan electrodos para estimular regiones profundas del cerebro como el núcleo subtalámico y el globo pálido externo. Y al estimular alguno de esos dos, ya dependerá, ¿no? En algunos pacientes pues es mejor una o en otros pacientes es mejor otra, pero al estimular los núcleos profundos, entonces se mejora mucho la sintomatología de Parkinson. Vamos a ver más o menos por qué. Pero es importante entonces conocer toda esta circuitería. Entonces, en general, la vía directa facilitaría el movimiento, la vía indirecta inhibiría el movimiento, pero los núcleos que componen a los ganglios basales están altamente interconectados, ¿no? Entonces, si alguien les pidiera que definieran los ganglios basales, podrían decir ustedes, pues son un grupo de núcleos subcorticales altamente interconectados entre sí, ¿no?, como se observa aquí, que estarían implicados en el control de funciones relacionadas con el control motor, ¿no?, y algunas cuestiones cognitivas. Entonces, ¿dudas hasta aquí de cómo funciona la vía directa e indirecta? No veo ninguna duda. Ok, no, dice aquí. Muy bien. Entonces, esto es un modelo, estos modelos que se observan aquí, pintados con estas cajitas, ¿no? Son modelos basados en la anatomía. Es decir, algunos investigadores como Alexander, Gerfen, etcétera, han trabajado en esto y han dicho, a ver, si yo pongo un trazador retrógrado aquí, ¿hacia dónde encuentro las proyecciones? Ay, pues las encuentro aquí en el estriado y solamente en el subtalámico. Ah, y si lo pongo aquí, pues solamente... Entonces, anatómicamente definieron esas proyecciones, ¿no? Y dijeron, ok, pues si estas son glutamatérgicas y estas son GABAérgicas, etcétera, pues debe funcionar así. Debería facilitar e inhibir el movimiento. Pero, obsérvese cómo esto fue descrito en 1989, ¿no? Y obsérvese cómo ya la primera demostración directa
ya la primera demostración directa de que este modelo tenía un grado importante de veracidad se dio hasta el 2010, ¿no? Entonces, esto es en el 90, luego de los 90 a los 2000, o sea, 20 añitos, 20, 21 años después de que se generara este modelo, ¿no? Fue que se encontró evidencia directa de la participación de las vías directa e indirecta en el control del movimiento. Estoy quitándome nada más la pantalla, las ventanitas para poder ver bien. Entonces, ya habíamos mencionado, ¿no?, en las clases anteriores las técnicas de optogenética, ¿no?, de visión, optogenética. Entonces, les había mencionado que se podían expresar algunas proteínas de control, ¿no?, óptico, optogenético, para poder a voluntad activar o inhibir las neuronas. Entonces, aquí les muestro cómo estos investigadores, Kravitz y Kreiser, en 2010, lo que hicieron fue utilizar unos ratoncitos que estaban modificados genéticamente y mediante algunas técnicas particulares lograron que las neuronas, no nos vamos a detener en esas técnicas, ¿verdad?, pero lograron que las neuronas de la vía directa, y me voy a regresar un poquito nada más para decirles, aquí tenemos a las neuronas de la vía directa y de la vía indirecta. Obsérvese cómo aquí yo les pregunté si tenían duda y nadie tuvo esa duda, ¿no? Pero ¿por qué las de la vía directa les dicen o aparecen como D1 y las de la vía indirecta aparecen como D2, ¿no? Entonces, pues ahí está. Resulta que las neuronas de la vía directa tienen la característica de que expresan un receptor dopaminérgico muy particular. No sé si se acuerdan que en nuestras primeras clases, desde transmisión sináptica, vimos que teníamos receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. A ver, por varios puntos de participación, ¿quién me puede decir qué es un receptor ionotrópico? Aquí estamos viendo quién se anima. ¿Alguien iba a hablar? No. Adelante. ¿Podrías definirlo como que son los receptores que se activan con el cambio de los iones, que puede ser de calcio, potasio, cloro? Sí. ¿Y qué más? ¿Y por qué se le llama ionóforo? Por el fosfato. Porque el ionotrópico quiere decir que deja pasar iones directamente. ¿Se acuerdan? O sea, es literalmente un canal, ¿verdad? Sí. Es un canalito por el que pasan iones. Muy bien. Ahora, por una buena cantidad de puntos, ¿quién puede recordar qué es un receptor metabotrópico? ¿Y cuál es la diferencia con el ionotrópico? Pues el metabotrópico es el que se encuentra asociado a proteínas G porque van a ejercer una acción modulada sobre la transmisión sináptica. Exactamente, Andrea, muy bien. Entonces, el metabotrópico no abre un agujero en la membrana, sino son esos dominios transmembranales, ¿no? Y están acoplados a una proteína G, desencadenan cascadas de segunda mensajería. Muy bien, ahí vamos. Entonces, los receptores de la familia D1 y D2, receptores dopaminérgicos, son receptores metabotrópicos, es decir, no abren un poro, no hacen que la neurona cambie drásticamente por su acción misma el potencial de membrana, sino que tienen que hacerlo a través de cascadas de segunda mensajería. Los de la familia D1 están acoplados a proteínas GS o G excitadora, es decir, van a facilitar la excitabilidad, mientras que las de las D2 van a inhibirla. Lo vamos a ver en detalle. Pero lo único que quiero mostrarles es que las neuronas de la vía directa, además de que anatómicamente proyectan directamente hacia los núcleos de salida de los ganglios basales,
también tiene la característica de que expresan a los receptores D1 y no expresan a los D2, mientras que las neuronas de la vía indirecta solamente expresan a los receptores de la familia D2, ¿no? Entonces, ¿quién sabe quién habrá ideado esto, esta maquinaria tan compleja? Pero molecularmente, las neuronas que anatómicamente proyectan directamente hacia los núcleos de salida expresan receptores D1 y los que proyectan hacia el globo pálido externo expresan receptores D2, ¿no? Entonces, se pueden identificar a las neuronas de la vía directa e indirecta a través de los receptores D1 y D2. Ok. Entonces, estos investigadores, Kravitz y Kreitzer, se aprovecharon de esa diferencia molecular en las neuronas de la vía directa y la vía indirecta y lograron que las neuronas que expresaban al receptor dopaminérgico D1 con algún artilugio genético molecular, ahora también expresaran a la canal rodopsina 2, una proteína que es una proteína de control óptico, ¿no? Mientras que en otro grupo de ratoncitos, ¿no? En este caso las D1 las vamos a poner como las neuronas rojas, ¿no? Y las neuronas verdes ahora lograron que expresaran solamente las neuronas D2 de la vía indirecta, expresaran la canal rodopsina. De tal manera que si en un grupo de ratoncitos ustedes ponían una fibra óptica en el estriado y prendían la luz azul, se iban a activar, se activan las neuronas de la vía directa. Entonces aquí vemos el experimento, meten unos electrodos como los que hemos visto para los monos y todo eso, ¿no? Meten los electrodos en el estriado, prenden una luz azul ahí y registran la actividad de las neuronas y, ven que unas se activan. Pues mira, es de la vía directa. Y luego, en otro experimento, meten la fibra óptica en el estriado, prenden la luz, pero ahora registran en la sustancia nigra pars reticulata, ¿no? Entonces, de acuerdo al modelo clásico, si ustedes activan a las neuronas de la vía directa, el resultado final debe ser que las neuronas de la sustancia negra se apaguen. Entonces aquí nuevamente son raster plots que ya habíamos visto, ¿no? En las cuestiones corticales, ¿no? Este es el histograma. Cuando prenden la luz en el estriado y registran en el estriado, se activan las neuronas de la vía directa. Cuando prenden la luz en el estriado y registran la sustancia negra reticulata, entonces se inhiben las neuronas de la reticulata. Entonces eso quiere decir que su ratoncito efectivamente está siendo específico para activar a la vía directa, y cuando utilizan los ratones de la vía indirecta, prenden la luz en el estriado, se activan algunas neuronas, pero lo que es más importante es que en la sustancia negra reticulata, en lugar de apagarse, ahora se activan, ¿no? Entonces con esto nos comprueban que en estos ratones, si prenden, en los ratones D1, le vamos a llamar ahora, en los D1 si prenden la luz, se activa, perdón, se inhibe la reticulata, y en los D2, si prenden la luz, se inhibe, ¿no? Y lo que nos muestran, déjenme hacer algo muy rápido aquí, Kravitz, Kreitzer, a ver, vamos a ver, ese Striatal Mechanisms, ¿dónde estaba ese? Direct, Roles for Direct Pathway. Es que estoy tratando de buscar el video. ¿Dónde estaba? Ese paper era muy importante. No lo encontramos. Era un paper súper importante y donde fue publicado en Nature. Debía haber preparado esto antes. Ay, disculpa. Es que me gustaría que pudiéramos ver eventualmente cómo Basal Ganglia Circuitry. Es este, sí. A ver. Supplementary Information, Supplementary Movie. Ándale, aquí está. Les voy a compartir este video. ¿Por qué lo estoy haciendo en esta computadora? Por Dios, no puede ser. ¿Ahora qué vamos a hacer? Email, perdón. Bueno, entonces ahorita les muestro el video y lo único que vamos a ver es que cuando, obsérvese cómo
estos animalitos, ¿no? O sea, tienen la vía pueden activar la vía directa y la vía indirecta, obtienen el resultado que estaba predicho por el modelo clásico, y ahora lo que vemos aquí, ¿no? Son otros ratoncitos, ¿no? No hechos para registro, sino ya nada más habían comprobado que sí funcionaban. Entonces le ponen igualmente infectados para la vía directa e indirecta y le ponen fibras ópticas en el estriado. Y lo que estamos viendo en este círculo aquí arriba es el ratón visto desde la parte de arriba. Esto es una arena circular y lo que vemos es cada una de esta línea es la trayectoria del movimiento del ratoncito en esa arena circular, la estamos viendo desde arriba. Los puntos rojos son el momento donde se estimuló la vía directa y en el caso de acá serían los momentos en donde se estimuló la vía indirecta. ¿Y qué es lo que nos muestran? Pues nos muestran que si se estimula la vía directa, la trayectoria del ratoncito pues cambia, ¿no? O sea, se está moviendo, se mueve, ¿no? Eso es lo que nos quieren decir. Mientras que si estimulan a la vía indirecta, el ratoncito se queda atorado ahí, se queda paradito, ¿no? Entonces la estimulación de la vía directa favorece el movimiento, mientras que la estimulación de la vía indirecta lo inhibe. Eso es lo que vemos en estos gráficos de barras que están aquí abajo, ¿no? Tenemos como, veamos nada más, aquí han dividido estas barras en este rojo claro, querría decir el número de movimientos finos. Esto querría decir el número de movimientos ambulatorios, o sea que se empieza a mover. Y esto blanco sería el momento en que el animalito está paralizado o que no se mueve. Entonces, aquí es antes de la estimulación y después de la estimulación, y esto es durante la estimulación. Y lo único que nos muestran es que esta parte roja de en medio crece mucho para los animales de la vía directa, es decir, favorece la locomoción, ¿no? Y la estimulación de la vía indirecta disminuye drásticamente la locomoción. Se ve aquí en verde que la barrita se hizo muy chiquita, ¿no? Y incrementa muchísimo el congelamiento, ¿no? Entonces eso es lo que nos muestran. Voy a hacer una pequeña pausa, voy a poner aquí otra vez en el YouTube y aquí lo oí. Lo que yo había hecho era, ¿qué había hecho? Acá le había puesto Kravitz and Kreiser. Kreiser, un segundo, Kreiser, y me salía directamente, vamos a poner aquí Nature. Entonces el artículo, excepto el cookie, voy a compartírselos aquí en la pantalla. Esa es la ventaja de tener estas clases así, porque podemos ver, observes, es un artículo publicado en Nature como el paper que revisamos la clase anterior, ¿no? Y lo único que voy a hacer es irme a las figuras, a la información suplementaria, y aquí nos dice, esta película nos muestra los efectos de la estimulación unilateral de la vía indirecta, shows the behavioral effects of bilateral stimulation of the striatal indirect pathway. Entonces vamos a ver. Este nos muestra, ¡ay! ¿Por qué no? No quiso trabajar el video, qué raro, ¿no? A ver aquí, continue. Ay, ya no funcionan los videos, es increíble. Qué raro. ¿Por qué será que no funcionan? Ya no funcionan. Bueno, no funcionan, lo siento mucho. Quizás debería haberlo buscado antes. Les voy a volver a compartir la clase que estábamos viendo. Pero lo único que íbamos a ver en ese video es que cuando los ratoncitos estaban estimulados en la vía directa, se empezaban a mover. Y cuando los animalitos eran estimulados en la vía indirecta, se quedaban quietecitos, ¿no? Y además de todo, lo que nos muestran es que si ustedes en un animalito que se le hizo el modelo de parkinsonismo, ¿no? O sea, se le remueven experimentalmente las neuronas dopaminérgicas, entonces después pueden ayudarle a recuperarse si activan a las neuronas de la vía directa, ¿no? Para facilitarle el movimiento, con lo cual pues se abren muchas posibilidades para el tratamiento cada vez más específico
de sintomatología motora, ¿no? Entonces, esta es una buena información que nos dice que efectivamente el modelo clásico pudiera estar funcionando como nos dice la anatomía, ¿no? La vía directa facilitaría el movimiento y la vía indirecta lo inhibe. Y ahora lo que nos interesaría saber es, en condiciones normales, cuáles serían o cómo es que los ganglios basales estarían tomando información, ¿no? Cómo estarían agarrando información y transformándola en modulación o en comandos motores específicos. Entonces, lo que vemos en esta imagen, me gusta mucho, siempre la uso, es de un libro de neurociencias de Purves, en su tercera edición. Ya no he revisado la última, pero yo creo que a lo mejor va a haber cambiado un poco. Lo único que les muestro aquí son las regiones de la corteza cerebral que proyectan a los ganglios basales, ¿no? En morado. Entonces, me gusta porque es muy gracioso, como casi como que es un chiste nerd de científicos, ¿no? Porque, vamos a pintar, hubiera sido más fácil pintar las que no proyectan, ¿no? A los ganglios basales. Entonces nos muestran un corte sagital, por la parte más externa y la parte interna, y vemos como toda la corteza prácticamente de los primates proyecta directamente hacia el estriado. O sea, prácticamente todas las cortezas proyectan hacia el estriado, con excepción, nos dicen en este momento, nos decían que la corteza motora primaria y la corteza visual primaria, ¿no? Estas que las vemos aquí como un poco más grises, ¿no? Con excepción de esas dos cortezas, todo lo demás en morado proyectaría directamente hacia el estriado. Entonces, nos habla de que el estriado puede ser una estructura ideal para conjuntar informaciones de diversas regiones corticales, ¿no? Entonces, como lo vimos en nuestras clases anteriores, aquí estaría el surco central, ¿no? Por aquí estaría el surco central. Hacia adelante estarían las cortezas motoras, ¿no? Las cortezas premotoras, suplementaria acá arriba, todas esas relacionadas con los movimientos de alcance, prensión que habíamos visto, ¿no? Nos hacemos más hacia adelante, aquí abajo encontraríamos en las premotoras a las neuronas de espejo, luego más acá adelante ya cuestiones relacionadas con la planeación, por acá abajo la emoción, etcétera, y todas estas cortezas premotoras, todas envían su información al estriado. Si nos vamos hacia acá atrás, de acuerdo a nuestras clases, encontraríamos el homúnculo sensorial en la corteza motora primaria S1, luego S2, la información se va complejizando, encontramos a las cortezas parietales, ¿no? Que estarían recibiendo información de la vía del dónde, también un poco de la vía del qué, ¿no? Y luego las parietales, los temporales, perdón, que llevan información de memoria, etcétera. Pareciera que todas esas regiones corticales proyectan directamente hacia el estriado, ¿no? De manera muy interesante. Solamente las cortezas visuales primarias y auditivas primarias no parecerían estar, o no se había encontrado hasta ese momento, evidencia de que estuvieran proyectando directamente. Ahora, en roedores, hace poquito, ¿no? Unos cuantos años, ya vemos que algunas regiones de la corteza visual primaria de los roedores sí proyectan directamente hacia el estriado. Entonces, quizás esto vaya a irse modificando. Pareciera que pues ese núcleo estriado, ¿no? Gigantesco, principal de los ganglios basales, se estaría integrando información de grandes regiones de la corteza. ¿Y cómo lo haría? Bueno, habíamos visto las proyecciones, por lo tanto, ¿no? O sea, algo que quiero que quede claro, ¿no? Es que esas vías directa e indirecta de los ganglios basales, pues estarían integrando información cortical, ¿no? Y pues entonces su función, como vimos en este modelo, o sea, ellas no modulan, no estarían modulando, los ganglios basales no estarían modulando de manera directa a la salida motora en términos de proyectar hacia la médula espinal, sino que estarían haciéndolo a través de regiones corticales
o mesencefálicas. Entonces, eso hace importante que su función, esa función de los ganglios basales, pues está muy relacionada con su interacción con la corteza y con su interacción con núcleos talámicos y mesencefálicos, ¿no? O sea, está como ahí en medio, ¿no? Su trabajo sería entonces integrar información cortical y talámica para llevarla de vuelta a la corteza o hacia núcleos mesencefálicos. Entonces, ¿cómo hace para integrar esa información de todas esas regiones? Ya habíamos visto un poco en la clase de control motor y de movimientos voluntarios que las cortezas motoras del tracto piramidal podríamos encontrarlas, esas neuronas del tracto piramidal que envían su información hacia la médula espinal. Entonces, esas cortezas del tracto piramidal son eminentemente unilaterales, es decir, no cruzan hacia el otro lado, y habíamos visto que había otro tipo de neuronas que se conocen como neuronas intertelencefálicas, ¿no? Entonces, sabemos que las cortezas motoras que proyectan hacia el estriado, entonces serían de dos tipos, neuronas del tracto piramidal, ¿no? Que en su paso, neuronas del tracto piramidal, que en su paso hacia la médula espinal van dejando colaterales axónicas en el estriado, como se ve aquí, ¿no? Entonces una neurona del tracto piramidal, que se originan principalmente, esas neuronas del tracto piramidal, se originan principalmente en las regiones profundas de la médula, o en las regiones profundas de la capa 5 de la corteza, estarían enviando sus axones a través del tracto piramidal para llegar a la médula espinal y dejando esas colaterales en el estriado. Y obsérvese cómo esas colaterales, aquí se ven en este dibujito, como tienen ahí pues cierta densidad, pero si comparamos esas colaterales axónicas con estas terminales axónicas, pues las de aquí al lado derecho, en B, son mucho más expandidas, ¿no? Y abarcan un mayor volumen del estriado. Estas proyecciones corresponden a las neuronas que se conocen como intertelencefálicas. Las neuronas intertelencefálicas se originan principalmente de las capas más superficiales de la corteza motora y de la capa 5 y la capa 3. Y estas, además de proyectar hacia el estriado ipsilateral, también proyectan de manera bilateral, ¿no? Entonces, ¿qué características tienen? Las neuronas córtico-estriatales del tracto piramidal proyectan unilateralmente hacia el estriado, mientras que las intertelencefálicas proyectan de manera bilateral. Además, las intertelencefálicas dejan o estarían inervando una región grande, un volumen mayor del estriado, ¿no? Alrededor de 1 milímetro de volumen estarían proyectando en el estriado, mientras que las del tracto piramidal dejarían sus arborizaciones en regiones más discretas de 100 y 500 micras, ¿no? Hay algunas otras características, por ejemplo, que son un poco más grandes, ¿no? De alrededor de 20, 25 micrómetros. Las del tracto piramidal, el cuerpo de esas serían un poco más grandes, mientras que las intertelencefálicas serían un poco más chicas, ¿no? Entonces, todas estas regiones corticales, sí, eso todavía no está totalmente claro, ¿no? Pero pareciera que todas las regiones corticales que no forman parte del tracto piramidal estarían teniendo las características de estas neuronas intertelencefálicas, ¿no? Que se quedan en el telencéfalo, intertelencefálicas, ¿no? Mientras que las del tracto piramidal estarían proyectando principalmente hacia la médula espinal y dejando terminales en el núcleo estriado. Ahora, ¿para qué sirve cada una de estas proyecciones? Pues es una tarea importante que tenemos que trabajar los investigadores, ¿no? Saber si unas sirven para una cosa y otras sirven para otra. En esta diapositiva les muestro que además de todo, además de tener estos dos tipos de proyecciones, ¿no?
estos dos tipos de proyecciones intertelencefálicas y del tracto piramidal, las regiones, diferentes regiones corticales y talámicas que proyectan hacia el estriado o hacia el principal núcleo de los ganglios basales, llegan al estriado no de manera igual a la vía directa y a la vía indirecta, ¿no? Es decir, se hace un poco más compleja la situación porque las neuronas de la vía directa que facilitarían el movimiento, observemos nada más, me voy a saltar la parte técnica de cómo lograron hacer estos experimentos, estos investigadores, Wall y colaboradores en el 2013, mostraron utilizando técnicas genéticas nuevamente, ¿no? Ya toda la investigación ahora está muy implicada en utilizar herramientas genéticas para poder influir en tipos de neuronas particulares. Utilizando técnicas genéticas, lograron identificar primero a neuronas de la vía directa y de la vía indirecta, y después, mediante virus que saltan de manera retrógrada, ¿no? O sea, primero encontraron a neuronas de la vía directa y de la vía indirecta genéticamente, luego después utilizaron virus que específicamente reconocían a las neuronas de la vía directa o de la vía indirecta, y además iban a saltar retrógradamente hacia las proyecciones corticales o talámicas que llegaran a ese núcleo, y lograron identificar que, por ejemplo, la corteza somatosensorial primaria, veamos aquí en este ejemplo o en esta gráfica, la corteza somatosensorial primaria, ¿no? O sea, las neuronas que se encuentran posteriores al surco central, tienen una preferencia, aquí se observa el número de contactos con neuronas de la vía directa, obsérvese cómo va más allá de 0.2, mientras que las neuronas de la vía indirecta son menos contactadas por la corteza somatosensorial. O sea, sí son contactadas, pero en proporción, las neuronas de la vía directa son más contactadas por información sensorial proveniente de la corteza sensorial primaria que las neuronas de la vía indirecta. Entonces ya se estarán imaginándose que dicen, pues las neuronas de la vía directa facilitan el movimiento. Entonces, la información sensorial, ¿no? Entonces imagínense que cuando ustedes se tocan un brazo, ¿no? Y llega la información, como lo vimos a través de el sistema de la columna dorsal y el menisco medial, ¿no? Llega hacia el BPL, del BPL llega a S1, y de S1 llega la información hacia el estriado, llega con preferencia a la vía directa. Y la vía directa facilita el movimiento. Entonces ya empezamos a ver que este sistema motor, ¿no? Pues está también muy implicado en esas transformaciones sensoriomotoras. La vía directa facilita el movimiento y estaría más contactada por neuronas que provienen de S1. Mientras que si observamos a la corteza motora primaria, la que produce el movimiento en sí, esa tiene una mayor preferencia, bien clara, mayor preferencia por neuronas de la vía indirecta, ¿no? Entonces, la corteza motora primaria, por alguna razón, esas neuronas del tracto piramidal que están dejando información en el estriado, pareciera tener una mayor predilección por neuronas de la vía indirecta, ¿no? Que por neuronas de la vía directa. Lo cual, pues es muy interesante, ya nos empieza a decir, quizás, ¿no? Entonces, ¿para qué servirán esos ganglios basales? O sea, se está enviando el movimiento, está enviando el comando motor de mover la mano, y al mismo tiempo está contactando a los circuitos de los ganglios basales para inhibir el movimiento. ¿Por qué será eso, no? ¿Qué tipo de control sobre el movimiento estarán entonces ejerciendo los ganglios basales, no? No lo sabemos todavía muy claro, pero este tipo de información nos está ayudando a desenmarañar un poco ese rompecabezas, ¿no? De los ganglios basales. Les pongo nada más esos dos, ¿no? Les hago notar esos dos. Hay otros núcleos, por ejemplo, la corteza del cíngulo,
cómo está clarísimamente más contactando a neuronas de la vía directa. Y, por ejemplo, el núcleo parafascicular del tálamo pareciera estar contactando más a las neuronas de la vía indirecta, mientras que este núcleo, que es la amígdala, es una región involucrada en el miedo, ¿no? Esa región de la amígdala involucrada en el miedo o en la respuesta emocional estaría contactando mucho más a neuronas de la vía directa, pero mucho más, ¿no? Eso sí, este es un dato impresionante, ¿no? Como esta región que está involucrada o sea, cuando nosotros tenemos mucho miedo y nos paralizamos de miedo, ¿no? Por alguna razón, contacta más a las neuronas de la vía directa, quizás para generar, generar patrones de huida, quizás, ¿no? De actividad motora de huida, quizás por eso contacta más, no lo sé, es una hipótesis, pero se ve como hay núcleos, ¿no? Que proyectan más hacia una población o hacia otra, ¿no? Entonces esa diferencia de proyecciones hacia las diferentes poblaciones puede tener mucho que ver con la función de los ganglios basales. Ahora, aquí vamos a terminar esta clase con esta diapositiva, en donde por las características o el involucramiento de los ganglios basales en circuitos motores, ¿no? En el control del movimiento, vemos cómo una gran parte de la literatura pues, se ha enfocado a distinguir o buscar evidencia anatómica de esos circuitos córtico-estriatales, cómo están organizados. Entonces, en general, con respecto a la información motora, podemos observar que los circuitos de los ganglios basales, voy a poner esto acá abajo, los circuitos de los ganglios basales relacionados ya directamente con regiones corticales motoras, están divididos de manera organizada, ¿no? Siguiendo muy claramente regiones funcionales de la corteza que llegan a regiones bien particulares de los ganglios basales. Entonces, estos 4 circuitos clásicos de regiones motoras y premotoras descritos por, obsérvese, Wichmann y DeLong, ¿no? Aquí esto lo tomaron de esta publicación, pero había otros investigadores ya involucrados en eso, como Peter Strict, ¿no? Muestran que podemos encontrar 4 circuitos motores, premotores, ¿no? Involucrados con funciones que podrían ser muy bien determinadas, ¿no? Entonces, un circuito motor para los movimientos generales de todo, ¿no? Que estaría involucrado en el control o modulación de los movimientos voluntarios y del control de la postura. Y ese circuito motor estaría originado en regiones corticales que ya vimos en la clase anterior, como la corteza motora primaria, las cortezas premotoras y las cortezas motoras suplementarias, ¿no? Esta región verde que vemos aquí, me regreso, esta región verde que vemos aquí, esto es en el primate humano, ¿no? Todas estas regiones que ya vimos tienen que ver con los alcances, con la aprehensión, etcétera, estarían enviando su información hacia la región del putamen, no hacia la región del caudado, sino hacia la región del putamen. Esa bolita de los ganglios basales, hacia ahí estarían enviando su información. Y luego, en humanos, esa región del putamen, que estaría recibiendo información de las cortezas motoras, estaría enviando su información principalmente hacia el globo pálido interno, ¿no? A la región que le conocen como motora del globo pálido interno. Obsérvese cómo no nos marcan que estarían estas dos como formas que vemos aquí. Esta correspondería a la sustancia negra y al globo pálido interno. Entonces, estarían llegando principalmente a las regiones del globo pálido interno y no tanto a la reticulata. Y de ahí se estaría proyectando hacia regiones particulares del tálamo motor.
O sea, todas en realidad serían regiones del tálamo motor, pero regiones, por ejemplo, la región ventral lateral y medial, ¿no? Entonces, estas partes del tálamo todavía no está del todo claro exactamente, ¿no? El tálamo todavía no está muy claramente estudiado, y específicamente en estas regiones motores la literatura actual está empezando a obtener información cada vez más valiosa, pero aquí nos dicen ellos que esta región estaría llegando hacia estas regiones talámicas motoras, ¿no? Me parece todavía más clara la evidencia que hay en la literatura con respecto hacia este lugar, ¿no? Hasta este punto, y de ahí ellos nos sugieren que estaría llegando hacia el ventral lateral, ¿no? Este sería el medio dorsal, etcétera, pero nos vamos a quedar muy claramente hasta este punto, ¿no? De la salida de los ganglios basales. Después, nosotros no vimos en esta clase el control, ni veremos en esta clase el control de los movimientos oculares. Es otra parte importante del control del movimiento, son los movimientos oculares, ¿no? Tienen mucho que ver, no sé, si yo muevo mis ojos, mi cabeza y estoy viendo la cámara, ¿no? Si yo muevo mi cabeza así, no tengo que hacer ningún esfuerzo, automáticamente algo le dice a mis ojos que se mantengan en el centro y mi cabeza se mueve, no hay problema. Mientras que el movimiento, si yo quiero dirigir mi vista hacia otro lado, mis ojos siguen a la cabeza, ¿no? Entonces, esa circuitería para mover los ojos en una condición o en otra tiene mucho que ver con unas regiones corticales premotoras que se conocen también como el campo frontal de los ojos, ¿no? El frontal eye field, lo ven aquí, ¿no? Frontal eye field, y luego la región suplementaria del ojo, ¿no? Entonces, tanto en la corteza motora premotora dorsal como en la corteza motora suplementaria, vamos a encontrar regiones que están bien involucradas con el control de la visión, que es una característica fundamental que tenemos, y que obviamente van a estar siendo contactadas por neuronas de la corteza parietal, ¿no? Pues esas regiones corticales van a enviar su información hacia la región del caudado, no hacia la región del putamen, sino la región del caudado, y de ahí van a enviar su información en humanos y en primates hacia la región de la sustancia nigra reticulata. Después, entre más nos hacemos hacia la parte frontal del estriado, perdón, de la corteza dorsolateral y esta que le ponen aquí como la corteza orbitofrontal, ¿no? Que vemos aquí, la orbitofrontal. Mientras más nos hacemos hacia regiones más ejecutivas, se le conoce por lo tanto como el loop ejecutivo o el asa ejecutiva, que tiene que ver con cuestiones de planeación. Esas estarían enviando su información a regiones vastas del caudado, no del putamen, sino del caudado, y estas estarían enviando también su información a regiones vastas que involucran a la sustancia negra pars reticulata y también a regiones del globo pálido interno. Mientras que los circuitos que tendrían que ver con la emoción, ¿no? Y la motivación, que le llamamos el asa de la emoción y la motivación, estarían más cargadas, ¿no? Hacia la corteza orbital, ya más basal, medial, le llamamos, ¿no? Y la corteza del cíngulo, que vemos aquí, estas dos, más hacia la parte, como que la parte más basal del cerebro, y luego metiéndose por la parte media, ¿no? Esta corteza del cíngulo, estarían involucradas en cuestiones relacionadas con la emoción, ¿no? Esas estarían enviando su información hacia una región ventral del estriado, que le conocemos también como el núcleo accumbens, y estarían enviando su información hacia regiones ventrales del globo pálido y hacia regiones también ventrales de los núcleos talámicos motores, ¿no? Entonces, pareciera como que pues el estriado, al igual que el tálamo, va siguiendo de anterior a posterior, ¿no? De anterior a posterior,
la organización cortical, ¿no? Entre más anterior y basal y ventral nos encontramos, pues vamos a proyectar hacia regiones más anteriores y ventrales del estriado, ¿no? Y luego el caudado, ¿no? Aquí, por ejemplo, no nos muestran casi nada de esta parte más dorsal del caudal, más caudal del caudado, ¿no? La cauda del caudado. Y en estos loops no nos están mostrando, pues, cómo entraría información que no tiene que ver tan precisamente con el control motor, sino con cuestiones ya de sensación, ¿no? Pero a saber que estas regiones motoras, por ejemplo, en esta región que proyecta hacia el putamen de las cortezas motoras, primarias y secundarias, en el mismo lugar del putamen, regiones de las cortezas sensoriales primarias y secundarias estarían enviando su información también ahí. Entonces, de hecho, esta región del putamen se le conoce como el estriado sensoriomotor, porque estaría integrando información motora y sensorial, ¿no? Y eso se mantiene en todos los tipos de primates, ¿no? Y se mantiene en roedores. Entonces, ya para terminar esta clase, nos vamos a saltar aquí al roedor. Estos loops que vemos por acá, un poco más simplificados, como el loop sensoriomotor, que se origina en las regiones sensoriales y motoras primarias y secundarias, estaría enviando su información hacia el putamen en primates. Conforme más nos hacemos hacia las regiones ejecutivas asociativas, ¿no? Como vemos aquí, corteza prefrontal, ¿no? Un poco de corteza suplementaria. Estarían enviando sus proyecciones hacia el caudado, como lo vemos aquí, ¿no? Hacia el caudado, estas regiones. Y conforme nos hacemos hacia la parte de la corteza orbitofrontal y las regiones más emocionales, estarían enviando sus proyecciones hacia la región del estriado ventral, núcleo accumbens, y en roedores, pues estarían siguiendo lo mismo, ¿no? El sensoriomotor estaría llegando hacia una región que se conoce como la región del estriado dorsolateral en roedores, que sería el equivalente al putamen en primates, y las regiones asociativas más prefrontales estarían enviando su información hacia el estriado dorsomedial, la región del estriado dorsomedial correspondiente a el caudado en primates, mientras que las proyecciones de las cortezas límbicas en roedores estarían enviando su información hacia la región más ventral del estriado, en roedores conocido también como el núcleo accumbens, y sería el equivalente hacia esta región ventral del estriado en los primates, ¿no? Entonces, así viene organizada la información, desde las partes más frontales hacia las partes más caudales, ¿no? Estarían entrando las partes más frontales a la región de el caudado, y conforme nos hacemos más hacia la región motora y sensorial al putamen. De tal manera que la región del putamen estaría más involucrada, lo vamos a ver, en funciones de automatización de conductas, por estar recibiendo este tipo de información sensoriomotora, ¿no? Lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, por el momento, vamos a detener la compartición de pantalla. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta organización anatómica básica de los ganglios basales? ¿Dudas, dudas, dudas, dudas? No, tachecito, no. Muy bien. Muy bien, excelente. Mucha información, dice Camila. Sí, efectivamente, es mucha información, pero ya veremos el por qué, ¿no? Quizás uno de los padecimientos motores más dramáticos, ¿no? Y más incapacitantes que hay, inclusive más, es que eso es algo que debemos tomar en cuenta, ¿no? O sea, cuando hay una lesión por accidente cerebrovascular, que ¿hasta cuándo sería el examen? Lo teníamos programado para el 4. O sea, prácticamente el siguiente examen sería el 4 de junio. El siguiente examen va a abarcar casi nada más ganglios basales y postura. Entonces, eso sería, ¿no? Pero entonces, hay que ver que si hay una lesión de
de las cortezas motoras, perdemos funciones muy particulares, pero no convierten al paciente en una persona incapacitada. Es decir, se puede perder una región enorme de la corteza motora primaria, ¿no? Y paralizar el brazo derecho, pero no es tan drástico y tan incapacitante el efecto motor como las afecciones que llegan a los ganglios basales, ¿no? O sea, la enfermedad de Parkinson es incapacitante y mortal, ¿no? O sea, conforme más degenera, los pacientes mueren por enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Huntington lo mismo, ¿no? O sea, es incapacitante por completo, ¿no? Entonces, es importante estas regiones del control motor. Bueno, si no hay más dudas, hasta aquí detenemos. Dejo de